mi pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero, ahora sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, como lo habíamos dicho ya, cerrando nuestro temario de análisis estructural, vamos a dar inicio con el método de Cross. Este método, al igual que el método de ángulos de giro que ya vimos, es un método cuyos resultados primarios o con lo que obtenemos del método vuelven a ser los momentos. ¿De acuerdo? Entonces, ya conociendo ese procedimiento, si conocemos los momentos, ya podemos calcular los cortantes y con los cortantes podemos calcular los axiales, digamos que en un caso general ya de elementos tipo pórtico. ¿De acuerdo? Entonces, ese procedimiento de la parte final, después de la obtención de momentos, ya es algo que nosotros hemos hecho o podemos hacer. Bien, este método de Cross también es conocido como el método de la distribución de momentos. Entonces, ustedes cuando consulten en cualquier libro de análisis, esta metodología en particular, se van a encontrar un esquema de estos o parecido, ¿sí? Donde qué es? Una estructura compuesta por varios elementos, aquí particularmente, no sé si pueden ver mi cursor, compuesta por 4 elementos, ¿cierto? Y todos llegando a un nudo común. En los extremos opuestos de ese nudo, pues voy a tener unas condiciones de apoyo. Aquí en particular estoy poniendo unos empotramientos, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener aquí unos momentos de, ¿cómo se llama? De reacción, ¿sí? Entonces yo les hago una pregunta. Si yo aplico aquí en este nudo este momento, ¿sí? Aquí que es en sentido horario, perdón, antihorario, momento positivo, ¿de cuánto va a ser este momento en 1, este momento en 2, este momento en 3 y este momento en 4? ¿Quién me ayuda con eso? Si el momento es m, ¿de cuántos serán esos momentos allá en los extremos? De m cuartos. M cuartos, ¿cierto? ¿Por qué m cuartos? ¿Por qué m cuartos? No estoy diciendo que no, pero tampoco estoy diciendo que sí. ¿Qué dicen, chicos? ¿Quién lo ayuda? Porque se distribuye. Se distribuye, me imagino que el análisis que se hizo es que se está distribuyendo en 4 elementos, entonces cada uno va a la misma proporción. ¿Sí es así? Pues digo yo, no sé. Sí, señor. Ok, bueno, puede ser, pero no necesariamente, ¿cierto? Ahí lo que yo sé es que tengo en el nudo 1, de acuerdo con esta topología, barra 1, elemento nudo 1, barra 2, nudo 2, barra 3, nudo 3, barra 4, nudo 4, ¿sí? Lo que yo digo es que en ese nudo 1, pues la reacción va a ser un momento 1. En el nudo 2, momento 2, nudo 3, momento 3, nudo 4, momento 4, ¿sí? El que sea la cuarta parte de este momento total que asigné, no sé todavía, ¿sí? Lo que yo sé, sí, sin lugar a dudas, es que la suma de este M1 más M2 más M3 más M4 va a ser igual a este momento, ¿no? Para que la estructura esté en equilibrio.
¿Cierto que sí? Eso es claro. Que este m es igual a la sumatoria de los m sub i, pues siendo i cada uno de los nudos. Pero adicionalmente, yo sé es que cada barrita de estas tiene una topología, como ya lo hemos hablado. O sea, que va a tener un material, va a tener una sección y va a tener una longitud. Entonces, ¿qué pasaría? Para que fuera igual, para que fueran la cuarta parte, necesariamente todas estas características topológicas asociadas o todos los atributos de cada elemento deberían ser iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Pensemos en que estos tres elementos de abajo sean de concreto y este de arriba sea de acero, que tengan la misma sección. Pues muy seguramente este de acero y de la misma longitud, ¿no? Este acero va a ser mucho más eh, rígido, mucho más, bueno, sí, rígido. Pero si fuera de icopor, ¿cierto? Muy seguramente que su rigidez se va al piso. Al igual que si en ese mismo elemento, que nos sirva como ejemplo, pues tengo una sección más pequeña, todas son de 30 por 40 y acá tengo una de 10 por 10 para hacer como más crítica la condición, pues ahí se ve que el momento que va a llegar allá va a ser menor porque el elemento no es capaz de darme una resistencia, una rigidez para asumir ese momento. En cambio que si fuera de 1 metro por 1 metro, pues ya los que quedan débiles son los otros tres, ¿cierto? Entonces, eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. Y la longitud, pues lo mismo, ¿cierto? Acá tengo un caso de la longitud, que la longitud es como el factor más, digamos, visualmente más impactante. Yo sé que cuando tengo unos elementos más largos, ¿qué será que tengo mayor o menor rigidez? ¿Qué opinan ustedes? Si tengo un elemento más largo. Pensemos que todo tiene las mismas secciones y el mismo material, pero ahora pensando solo que el elemento es más largo. ¿Qué pasa con la rigidez? ¿Es mayor o es menor? Es menor. Es menor, ¿cierto? Entonces, bueno, conociendo eso, pues entonces vamos a ver que en cada barrita de estas, de nuestras estructuras, estas propiedades del material y la geometría como tal nos van a asociar algo, una otra característica propia que es la rigidez y que de hecho nosotros ya hemos tenido en cuenta en nuestro método de ángulos de giro. ¿La recuerdan? ¿Cuál es ese valor de rigidez? En las ecuaciones de ángulos de giro. E sobre L. E sobre L. Entonces ahí ya ustedes saben que la rigidez es directamente proporcional a E, que es el material, a I, que es la sección, ¿cierto? E inversamente proporcional a la longitud, ¿cierto? Entonces ya ahí lo tenemos claro. E incluso, digamos, bueno, acá puede que yo tenga diferentes condiciones de material, de sección y longitud, y tenga un M1, M2, M3, M4, cada uno diferente, ¿sí? O puede que bajo esta consideración, que geométricamente ustedes ven que es diferente, la respuesta de cada uno de los nudos, llamando el de la derecha M1, arriba M2, abajo a la izquierda M3 y abajo M4, sean iguales, ¿cierto? Aquí yo puedo obtener la misma rigidez, pues jugando con esos parámetros, dado un caso particular de alguna estructura, ¿sí? En caso de necesitarse. Entonces, para que lo tengamos en cuenta dentro de nuestro concepto como tal que va a ser el método de Cross. Bueno, entonces, pues aquí lo que decimos es que la sumatoria de momentos es igual a m, que si son iguales o que tengo alguna, bueno, mejor, que si la rigidez, todas las rigidez de mis elementos son iguales, pues va a ser la cuarta parte, sí, si no, pues voy a tener algún porcentaje de cómo reparto ese momento en cada barra, ¿sí? Tengo aquí mi factor de rigidez E sobre L, que ya nos han estado apoyando, ¿cierto? Ya conocido por otro método, ¿sí? Y ahora vamos a incluir, o vamos a decir que más bien, este momento, cada uno de estos momentos que se llama M sub i, va a ser una proporción de este momento que está en el nudo. Y esa proporción
o esa ponderación que se haga va a ser conocida como un factor de distribución. Y como dijimos, ese factor de distribución va a depender de la rigidez que tenga cada elemento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pondero. ¿Y cómo? Pues digo que a este M1 le va a corresponder que la rigidez de ese K1, aquí yo estoy reemplazando K1, sobre la sumatoria de las rigideces de todos los elementos, ojo, todos los elementos que llegan al mismo nudo. Anótenlo por ahí grande resaltado. Sumatoria de las rigideces de todos los elementos que llegan al mismo nudo. Ya vamos a ver más adelante por qué esto puede llegar a ser confuso. Pero si lo tenemos claro desde ahorita, créanme que ya no vamos a tener problema y vamos a sacar 5 en este parcial. Entonces, a este M1, ¿cierto? Le va a corresponder un factor de distribución f de 1, ¿cierto? Dispuesto como K del elemento 1, o sea, el E1, I1, L1, dividido entre la sumatoria de las rigideces de todos los elementos, porque aquí todos, para este caso, todos están llegando al mismo nudo, en este caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué hemos dicho? Factor de distribución, que todas las barras pueden tener una topología, entonces que vamos a repartir ese momento que llega al nudo en función o ponderando la rigidez de cada elemento. ¿Cómo vamos? ¿Se ha entendido hasta ahí? Ingeniero, en esa sumatoria se incluye el mismo elemento que se está evaluando arriba. Sí, claro, claro, claro. Recuerden que es como un porcentaje. Entonces, ¿qué porcentaje de carga le corresponde a ese elemento? Entonces tengo que incluir ese elemento y todos los demás para saber al cuánto le corresponde. Listo, muy bien. Buena pregunta. ¿Alguna otra? Chicos, ese silencio, no sé qué pensar con tanto silencio. Bueno, creo que no hay pregunta, entonces vamos a continuar. Adicionalmente, dentro de la preparación del método que estamos haciendo, así como para ángulos de giro, nosotros previamente chequeamos compatibilidad y chequeábamos qué era lo que pasaba en la topología, condiciones de apoyo y demás. Acá pues estamos viendo es cuáles son los parámetros de entrada para la solución del método. Entonces ya vimos el factor de distribución. Por otro lado, necesitamos conocer el factor de transporte, que para secciones prismáticas es 0.5. Y eso también viene de el tema de ángulos de giro. ¿Recuerdan por qué viene el tema de ángulos de giro? Voy acá a hacer un recorderis en mi presentación de ángulos de giro para que lo tengamos un poco más presente. Recuerden que aquí en ángulos de giro nosotros hacíamos una consideración, particularmente este caso. Dijimos, en un nudo yo habilito un giro, ¿cierto? Al habilitar este giro, entonces, ¿qué ocurre? Aquí yo tengo un momento asociado a ese giro, ¿cierto? Y en el extremo opuesto, ¿qué tanto del momento me va a llegar? Si acá en el nudo donde habilito el giro está llegándome 4i sobre L teta i en el extremo opuesto, ¿qué porcentaje me va a llegar? Llega a la mitad. Llega a la mitad, ¿cierto? Entonces, cuando yo habilito una condición acá, en este extremo, digamos, llamémoslo extremo cercano o nudo cercano, en el extremo lejano, nudo lejano,
va a sufrir la mitad del efecto de lo que está pasando acá donde yo habilito el giro. ¿Sí? Entonces, por esa razón, es que acá estamos diciendo que tenemos un factor de transporte para secciones prismáticas, que son las que generalmente usamos nosotros, ¿cierto? De 0,5. Entonces, sea cual sea mi condición, el factor de transporte va a ser 0,5, pero el factor de distribución sí va a depender directamente de la rigidez de los elementos, como tal de la configuración del ejercicio. Bueno, pues anótenlo ahí, factor de transporte siempre 0,5. ¿Por qué? Por el efecto del extremo lejano. Bueno, este método, pues, fue propuesto por Hardy Cross, que, como les dije, es el método de distribución de momentos, también es conocido por si en algún libro lo encuentran, ustedes vean que es lo mismo, y se fundamenta en varias premisas. La primera de ellas es que la deformación por flexión es mucho más relevante que la deformación por axial. Esto ya lo hemos calculado, ¿no? Numéricamente, ¿sí lo recuerdan? Cuando empezamos a hacer ejercicios de trabajo virtual, que nos tomamos el trabajo de calcular todas las deformaciones, incluyendo flexión, incluyendo cortante, incluyendo axial, las cuantificamos y vimos que la deformación por axial, pues con respecto a la deformación por flexión era muy bajita, ¿cierto? De hecho, casi que ni la tocaba. Le hacía variar por allá en su quinta, sexta cifra decimal, pero pues para nuestros valores, nuestros órdenes de magnitud, pues no es muy representativa. ¿Sí lo tienen presente o no? Sí, señor. Aquí siempre recuerden que yo trato de conectarle los contenidos pues con lo que espero, con lo que hemos visto en clase, obviamente, que ahí sí ya lo doy por hecho con respecto a lo que espero que hayan visto en otros cursos. Por otro lado, vamos a considerar inicialmente momentos de empotramiento perfecto en las barras. Esa condición también la contemplamos nosotros en el método de ángulos de giro, momentos de empotramiento perfecto en las barras, y por esa razón utilizamos esta tabla que era la de momentos de empotramiento. ¿Sí? Ya aquí sí doy por hecho que ustedes ya la saben manejar. Yo creo que también les envié al WhatsApp otra, otra, otras tablas un poco más, con mucha más información, pero a veces creo que más información puede causar confusión. Esta me parece que es interesante y fácil de aplicar para que la tengan ahí en cuenta. Vamos a considerar que hay nudos rígidos, o sea que en una estructura, voy a básicamente considerar esta condición, ¿cierto? En una estructura, todos los nudos todos los elementos al llegar al nudo van a girar en forma simultánea. O sea que si aquí yo tengo 4 elementos dispuestos a 90 grados entre sí, entonces al aplicarse el momento y a generarse ese giro, esa rotación, pues todos van a rotar exactamente lo mismo. Sí, por eso estamos diciendo que hay nudos rígidos, no que en un nudo un elemento va a girar más que el otro. Bueno, son las premisas que tenemos en cuenta para este procedimiento. Adicionalmente, que no vamos a considerar deformación en las barras, van a ser barras indeformables. Sabemos que si tenemos una carga axial, si consideramos una carga axial, pues vamos a tener un acortamiento o una elongación. Aquí pues vamos a decir que esas eh, consideraciones pues no nos van a ser representativas dentro del cálculo o dentro de los cálculos. Y adicionalmente que vamos a tener barras prismáticas, o sea, secciones rectangulares, cuadradas, circulares, ¿cierto? Las secciones que comúnmente conocemos de sección constante. ¿Ustedes alguna vez han visto una barra de sección variable? ¿Alguna estructura?
¿Lo están pensando? No, ingeniero. ¿No han visto o no lo están pensando? Pensemos en esos puentes. No sé si han visto los puentes. Pensemos en el viaducto Pipiral, que queda en la vía al llano. E incluso aquí en Bogotá por la calle 26 hay un puente que es que conecta una ciclorruta que va por el carril central. Bueno, hay unas vigas que empiezan con una sección pequeñita y terminan en una sección más grande. ¿Sí? De hecho, los puentes empiezan con una sección muy alta, 2,5 metros, por ejemplo, y pueden terminar con una sección de 70 centímetros en la zona central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que si son más grandes, pues van a pesar más y cuando esté haciendo esa construcción, pues va a ser un riesgo. Entonces, una optimización como tal del procedimiento y manejo del material. ¿Sí? Les recomiendo bueno, que busquemos tengo alguna de las imágenes que en Google podemos ver de puentes de secciones variables. Pero estamos diciendo, este método no nos va a funcionar para ese tipo de secciones. Podemos hacer alguna aproximación, sí. Eh, Mismos, por ejemplo, esta sección. Si ven ustedes que empieza con una sección alta, empieza con una sección alta y va variando aquí con cierta forma, cierta parábola para llegar aquí a una sección mucho más pequeña. Sí. Aquí pueden verlo también. Muy notoria la variación. Acá también, ¿cierto? Porque una sección alta, ven que hay una reducción, pues para que lo tengan en cuenta. Creo que fue a este grupo que les dije alguna vez que ya nosotros vamos cambiando como nuestra perspectiva y vamos dándonos cuenta de otras cosas de mucho más acordes a nuestra carrera. Vamos a ser un poco más críticos desde nuestra carrera. Bueno, Ingeniero, señor. ¿y eso solo se da en puentes o en una estructura, columna, también se puede dar? De poderse sí se puede dar, lo que pasa es que en puentes, digamos por manejo de cargas, pensemos que acá pueden haber 40 metros, ¿cierto? Tranquilamente. Y si ustedes ven este proceso constructivo que está planteando acá, lo que hacen es arman la pila, vea, aquí está, arman la pila central y estos son llaman los carritos testeros, empiezan acá con una formaleta deslizante, van armando, van armando, pero pues cada vez que arman acá, el brazo que se le genera a esto, ¿cierto? Una fuerza por una distancia, un momento, empieza a ser más importante. Entonces, por eso arman el de la izquierda, o el de la izquierda, arman el de la derecha para ir compensando, ¿sí? Tratar de ir compensando como para que el momento aquí en la barra, en la base, no sea desfavorable y que pueda volcar todo el sistema. Algo así como se vio en, en el puente que se cayó, ¿cómo era? El Isgaura es el puente de acordeón, ay, se me olvidó. El que también queda de la vía al llano, Shirahara. el Chirajara. Ajá. Que se puede presentar en estructuras en construcción convencional de edificaciones, sí, lo que pasa es que esas formaletas pues van a ser más costosas. Entonces, yo puedo decir, prefiero gastar una formaleta que sea recta en mi viga de mi edificio, ¿cierto? De lado a lado, que mandar a hacer, aparte que me demoran, mandar a hacer unas formaletas y demás con esas curvas, aparte que me las demoran puede ser más costoso. O sea, yo prefiero llenar todo de concreto, ¿sí? Pero si el proyecto es en particular que se llame, no sé, edificio Vigacurva y eso sea emblema, pues entonces tocaría hacerlo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. En esta sección acá, pues es una sección ya armada básicamente que en una celosía, casi que una celosía.
Entonces, esas son nuestras premisas para trabajar el método de Cross. Y adicionalmente, nosotros vamos a plantear que este método de Cross, a diferencia de los otros métodos que hemos visto previamente, donde casi que yo encuentro la respuesta tras hacer una solución, o digamos que es una respuesta única tras hacer una solución de unos sistemas simultáneos, acá esto va a ser una respuesta a la cual yo llego por aproximación. ¿De acuerdo? Entonces va a ser un proceso iterativo, un proceso cíclico, donde vamos a empezar a ver unos desfases que tenemos que ir reduciendo conforme avanzamos en el proceso. De este modo, el ciclo que vamos a estar repitiendo nosotros va a ser desbalance, balance, transporte. ¿Hay desbalance nuevamente? Sí, sí hay desbalance. Ah, bueno, entonces empiezo mi ciclo otra vez. Desbalance, balance, transporte, desbalance, balance, transporte, balance, balance, transporte. ¿Hay desbalance? No, no, ya no hay desbalance. Ah, bueno, listo. Entonces, como ya no hay desbalance, mi estructura va a estar en equilibrio. Entonces ya puedo totalizar las condiciones de momento. Como les dije, van a ser nuestras respuestas. Entonces, esto ya lo conocemos y ya podemos, no sé si hay alguna pregunta de esto, de estas premisas que estamos teniendo en cuenta, que cuando les hablemos del método de Cross, el semestre te voy a volver a recordarlos en análisis 2, ¿no? Pues esperando en análisis 2, vamos a volver a recordar que cuando yo les diga a qué asocian el método de Cross, ustedes me digan, eso es un método iterativo, ¿sí? Básicamente. No sé si alguno de ustedes haya visto tuberías Sí, y allá tienen otro método de Cross, ¿no? método de los nodos. El método de los nodos y funciona así como de forma iterativa Sí, para, tal cual. para aproximar, ¿qué es? Velocidades y presiones y armar la red, estabilizar la red. Sí, exacto, es para estabilizar la red. Bueno, entonces vean que el principio como tal va a ser el mismo, ¿sí? Solo que aquí ya lo vamos a tener en cuenta para dar solución a estructuras estáticamente indeterminadas como esta. Una viguita, 14 metros, pensemos que sea un puente con un apoyo intermedio a 8 metros del costado izquierdo. Voy a plantear que sea EI constante, ¿cierto? Voy a tener el mismo material, la misma sección a lo largo de toda la estructura, a lo largo de los 14 metros, con una carga uniformemente distribuida de 2,5 toneladas metro. La idea es solucionarlo ahora por el método de Cross. La primera pregunta es, ¿qué grado de indeterminación estática tiene esa estructura? Ingeniero, lo que está al lado derecho es un apoyo empotrado. Sí, tengo empotramientos en los nudos 1 y 3 y un apoyo de primer género en el nudo 2. Sería un grado de terminación de 5, ¿no? 4. 5, Sí, 4, vamos bajando. grado 4, sí. 4. Si lo planteáramos por deformaciones compatibles, ¿qué nos tocaría hacer? Plantear 4 sistemas. Sí, sería 4. 4 sistemas. Pues de hecho 5 sistemas, ¿no? El sistema 0 y otros sistemas adicionales, ¿no? ¿Qué harían ustedes?
pues ya vamos a tener 3 métodos para comparar, ¿no? Acá me tocaría generar una estructura estáticamente determinada. Muy seguramente ustedes me dirán, prefiero quitar el apoyo central. Bueno, digo yo, ¿no? No sé. Si quitan el apoyo central, me faltan 2. Aquí quito una restricción, aquí quito 2 restricciones. Me queda una viga simplemente apoyada, ¿cierto? Y entonces pues, después me toca llegar y poner, si hice esa descomposición, pues me toca hacer un sistema con un momento acá, un sistema con una carga acá, un sistema con un momento acá y muy seguramente con una reacción horizontal para llegar a compatibilizar todo lo que quité. Y pues nos toca ver si nos toca integrar o podemos aplicar los diagramas de Moore para hacer la integración gráfica. Sí, todo eso. Entonces ya, pero si ustedes me dijeron, el grado de indeterminación es 4, entonces me toca solucionar un sistema de 4 por 4. O sea, 16 términos en la matriz de deformaciones más 4 términos o sea, me toca calcular 20 desplazamientos, 20 integraciones. Ustedes lo hacen eso en 2 minutos, pero es para que podamos comparar qué es lo que pasa con un método o con el otro método, ¿cierto? Si lo planteamos por medio del método de ángulos de giro, ¿qué habría que hacer? Plantear las ecuaciones de campo y las de equilibrio y después solucionarlas. ¿Cuántas incógnitas voy a tener aquí en este sistema? ¿Cuáles eran las incógnitas cuando yo solucionaba ángulos de giro? Porque se acuerdan que hacíamos también un sistema de ecuaciones, ¿no? ¿Cuáles eran las incógnitas cuando solucionábamos el método de ángulos de giro? Los giros, Los ángulos de giro, exactamente. Muy bien. Y acá en este ejercicio, ¿cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuántos giros tenemos que calcular? solo uno, ¿Cuál? el de nodo 2. Exactamente, el nudo 2. ¿Por qué? Porque en el nudo 1 tengo empotramiento, mi giro va a ser 0, al igual que en el nudo 3, pero en el nudo 2 sí va a tener un giro, ¿cierto? Entonces, muy seguramente, cuando ustedes plantean sus condiciones de compatibilidad, van a ser el momento de 1 hacia 2 va a ser un valor, ¿cierto? Pero el giro sí va a ser, el giro en 1 va a ser 0. Lo mismo que ocurre en 3, el momento de 3 a 2 va a tener un valor, pero el giro va a ser 0. Pero en el nudo 2 voy a tener un momento de 2 hacia 1 y un momento de 2 hacia 3 que tiene que estar en equilibrio. Y solo va a tener esa condición de compatibilidad. Y de ahí pues voy a solucionar mi giro y doy solución como tal a todas las demás condiciones. Y obtengo los momentos. ¿Sí? Eso es lo que hacíamos, solíamos hacer en las otras metodologías. Pues para que tengamos el panorama aquí muy fresquito y comparemos con respecto a este nuevo método de Cross. ¿Qué dijimos que hacíamos en este método de Cross? ¿Qué tenemos que hacer? Veo que se les está olvidando la parte de ángulos de giro, que se les está olvidando la parte de formaciones compatibles, pues sí les veo que tenga muy presente. Lo de Cross, pues lo acabamos de hablar, espero que no se les haya olvidado. ¿Qué hacemos para método de Cross? Calcular el factor de distribución.
Entonces tengo que calcular unos factores de distribución. ¿De qué dependen los factores de distribución? De la rigidez. De la rigidez. ¿Y de qué depende la rigidez? Del módulo, de la inercia y de la longitud. Exactamente, la topología del elemento. Muy bien, entonces pues, teniendo eso, vean que yo aquí tengo mi estructura. Nuevamente, estoy diciendo que voy a calcular una rigidez. Si este es mi nudo 1, ¿cierto? Aquí en este nudo voy a tener momento de 1 hacia 2, como también lo hicimos en ángulos de giro. En el nudo 2 voy a tener por un lado a la izquierda momento de 2 hacia 1 y a la derecha voy a tener momento de 2 hacia 3. Esto es lo que decíamos nosotros que era nuestra compatibilidad. Y en el nudo 3 solamente voy a tener el momento de 3 hacia 2. ¿Por qué momentos? Porque recuerden que la respuesta del método va a ser la obtención de momentos. Y dijimos que para la barra 1 y para la barra 2 el EI es constante, entonces la rigidez la estoy calculando pues, de esta forma. EI octavos, elemento 1 que mide 8 metros, y EI sextos para el elemento 2 que mide 6 metros. Si yo aquí tengo un modo de elasticidad de 20.000 megapascales y una inercia de 0.005 metros a la 4, pues eso también lo puedo calcular numéricamente, ¿no? Y es un valor de rigidez. De momento, pues digamos que no voy a ir tan allá, aunque no vas a representar ninguna dificultad, básicamente porque solo es hacer un cálculo, pero es para que ustedes inicialmente vean cómo funciona el método. ¿De acuerdo? Y ahora, pues ya conociendo esa rigidez, podemos calcular los factores de distribución, que serían estos. ¿Preguntas del cálculo de factores de distribución? Veamos. Factor de distribución, complementemos su nombre, factor de distribución de momentos. ¿Qué tipo de apoyo tengo en el nudo 1? Un empotramiento. Empotramiento. Un empotramiento. En la primera clase hablamos qué características tienen los empotramientos. Es que restringe Restringir un momento ¿Restringe y momentos? fuerzas en No, dos direcciones. no. Restringe giros. Sí, restringe giros, que fue la condición de compatibilidad que vimos para ángulos de giro, ¿cierto? Y el hecho que restrinja giros implica que me genere un momento, ¿cierto? O sea, que me acumule de momento. En otras palabras, puedo decir que no me distribuya momento, ¿cierto? Por esa razón, cuando yo tengo un empotramiento, mi factor de distribución va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es acumular momento aquí en este nudo. Lo mismo ocurre con el nudo 3. Factor de distribución 0 por esa misma razón. ¿Qué pasaría si fuera una articulación? Lo vamos a calcular numéricamente más adelante, pero ¿qué pasaría si fuera una articulación? Nuevamente, en la primera clase hablamos de apoyos. ¿Qué características tiene una articulación? Un apoyo de segundo género, por ejemplo. Entonces, sí, lo liberan los momentos. Que no voy a tener momentos, ¿cierto? O sea, en ese caso,
mi factor de distribución va a ser 100%. O sea que no me acumula momento porque en una articulación el momento final va a ser 0. Entonces todo el momento que llegue lo va a distribuir. Mientras que acá es el caso opuesto, todo el momento que le llegue lo va a acumular. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso para tenerlo claro cuando tengo estos tipos de apoyos. No distribuyo, entonces acumulo, por eso mi factor de distribución va a ser 0. Y aquí en el nudo 2, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener un factor de distribución de 2 hacia 1 y un factor de distribución de 2 hacia 3. ¿Y que cómo lo calculo? Pues dijimos que en este nudo 2 van a llegar el elemento 1 y el elemento 2, particularmente en este caso. Entonces, de 2 hacia 1, o sea, aquí en este primer tramo, va a ser la rigidez de este elemento 1, que va a ser EI octavos, que es esto, sobre la sumatoria de rigideces de los elementos que llegan a ese nudo. Para este caso en particular, están llegando los dos elementos. Entonces, EI octavos más EI sextos en el denominador. ¿Por qué estoy poniendo un octavo y un octavo sexto? Porque pues aquí factorizo el EI octavos, aquí factorizo EI factor de 1 sexto más 1 octavo y los puedo omitir, ¿cierto? Los cancelo por el hecho de que sea EI constante y entonces me queda 1 octavo sobre 1 octavo más 1 sexto. Eso solo pasa para esta condición. ¿De acuerdo? Si ustedes hacen esta operación matemática, a mí me dio 0,43, por favor, revisémosla a ver si da eso o no. Sí, señor, sí da eso. ¿Sí da eso? Ok. Y de 2 hacia 3, ¿qué es lo que tengo? EI sextos, ¿cierto? Que es la rigidez de ese elemento 2 sobre la sumatoria de rigideces de los elementos que llegan a este nudo, al nudo 2. EI sextos más EI octavos, si lo vuelven a hacer, a validar esa operación, me dio a mí 0,57. Sí, señor, sí. ¿Sí da? Bueno, ¿y qué encontramos? ¿Qué encontramos allí? Que la sumatoria de los dos factores de distribución, ¿cuánto da? Uno. 1. ¿Y cuánto debería dar? 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos diciendo, el momento que llegue a este nudo lo va a repartir un pedazo para acá, un pedazo para acá. ¿Puede ser 1,01? Pues no, porque es que si me aparece 1,01, ya me está apareciendo un momento de la nada. Si es 0,99, pues resulta que entonces me está perdiendo momento. ¿Cuánto? Un 1% de momento. Entonces, por eso aquí estoy diciendo, eso lo puedo ver como el 43% del momento que le llegue este nudo, lo toma el elemento 1 y el 57% lo toma el elemento 2. ¿Por qué será que el elemento 1 va a tomar menos momento? Porque es más largo. Porque es más largo, ¿cierto? Y eso hablamos que en función de la rigidez. Si fueran igual de largos, o sea, fuera EI octavos y el elemento 2 EI octavos, ¿qué factor de distribución me debería dar? 0.5. 50 y 50, ¿cierto? Tiene la misma rigidez, entonces a cada elemento le corresponde la misma proporción de momento. Muy bien, chicos. Ese análisis me parece interesante que los vayamos haciendo. Listo, tengo los factores de distribución. ¿Qué más dijimos que tenemos que hacer para este método? El factor de transporte. Factor de transporte, ¿cuánto es? ¿Cómo lo calculo? De 0.5. ¿Y cómo se obtuvo? ¿Cómo se Porque, calculó? porque dice que para secciones prismáticas Ok, listo. es Entonces de ya 0.5. lo sabemos y que eso viene ya de la distribución de momento, no cercano, no lejano, 0,5. ¿Y qué más tengo que
conocer para calcular para empezar a solucionar mi cross? Los momentos. ¿Cuáles momentos? Los que se generan en cada elemento. Los momentos de empotramiento. Recordemos que entre las premisas estamos considerando que las barras están doblemente empotradas. Calculemos esos momentos de empotramiento. ¿Cuánto les dan? Vayan calculándolos. Ya estoy con ustedes. ¿Cuánto les dio? ¿Son iguales los momentos de empotramiento para el elemento 1 y para el elemento 2? ¿Con No. qué expresión los calculan? QL al cuadrado sobre 12. W cuadrado sobre 12, sí. Entonces depende de L, ¿no? De la longitud. ¿Cuánto les da para el elemento 1 y cuánto les da para el elemento 2? Chicos, ¿qué pasó? Para el elemento 1, 1333. 373. No, W cuadrado 1333. a 1333. Sí, señor. Ok, para el elemento 2. El elemento es 7.5. 7.5. Ya he verificado los dos valores. 7.5, sí, señor. ¿Sí? Ok. Chicos, necesito más actividad de parte de ustedes. Esto solo se aprende haciendo. Factor de transporte me habían dicho 0,5. Y mis momentos de empotramiento con esa expresión, doble cuadrado sobre 12 para este caso en particular, ¿cierto? Pues no estoy generando mucha complejidad, ¿cierto? Precisamente para que aprendamos a calcular el método. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este nudo 1 me está llegando un momento, si las barras fueran doblemente empotradas, que es nuestra premisa, así como está aquí en la figura de la izquierda, en el nudo 1 voy a tener un momento de 1333. Y puede ser. ¿Por qué? Porque es un empotramiento, tolera ese momento o cualquier otro valor de momento. Si fuera, bueno, en el nudo 3 me está llegando un momento negativo de 7,5.
¿cierto? Y puede ser por las mismas razones. Pero en el nudo 2, por la izquierda me está llegando 13.33 negativo y por la derecha 7.5 positivo. Entonces ustedes se acuerdan por allá cuando estamos haciendo el método de ángulos de giro que establecimos una condición de compatibilidad donde decíamos que este momento 1 y este momento 2 ustedes tenían que equilibrarse. ¿Se están equilibrando aquí en este caso? Con el apoyo, ¿Cómo? ¿Cómo? con el apoyo, ¿no se En el estarían apoyo. equilibrando? No, mira, si hacemos sumatoria, ¿recuerdan ustedes cuando lo hacíamos en ángulos de giro? Decíamos momento 2,1 más momento 2,3 igual a 0, ¿cierto? Momento 2,1 menos 13.33, momento 2,3, 7,5, ¿eso es igual a 0? ¿Está en equilibrio? No. No está en equilibrio, ¿cierto? ¿Por qué tenemos estos valores? Nuevamente, porque estamos considerando una barra doblemente empotrada. ¿Necesitamos equilibrarlo? Sí, obviamente. ¿Qué necesitamos hacer para equilibrar ese momento? O las condiciones de equilibrio aquí de este nudo 2. O sea, para que esto dé 0. Necesitamos aplicar un momento aquí en 2 de magnitud. ¿Cuánto? Bueno, de hecho, si hago esta diferencia, 13.33, o bueno, si hago esta suma más bien, M21 más M23 me da 13.33 más 7,5 me da un valor acá que puse en amarillo de menos 5,83, ¿cierto? Eso era lo que tendría que dar 0. Entonces nos está dando un desbalance de menos 5,83. ¿Qué hago yo? Entonces este era el desbalance que yo les hablaba en el ciclo. ¿Qué hago? Pues un balance. ¿Y cómo balanceo? ¿Cómo equilibrio esa condición? Pues le voy a aplicar un momento de ¿cuánto? De más 5,83. Entonces, si yo sumo esto más 5,83, muy seguramente que ya voy a estar en equilibrio. ¿Cierto que sí? Más 5,83. Entonces, aquí en el nudo 2 voy a poner un momento de más 5,83. Pero como este método va orientado a trabajar sobre las barras, pues me toca esos más 5,83, voy a repartirlo el 43% para este nudo o para este extremo del elemento y el 57% para este extremo del elemento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que hacemos. 5,83, ustedes ayúdenme con los cálculos. Recuerden que este desbalance me da negativo, entonces le pongo un momento positivo. Díganme si el 43% de 5,83, ¿cuánto les da? Y el 57%, ¿cuánto les da? Dos punto 2.5 del 43%. 2,5, yo no sé, a mí me dio 51, díganme si sí Me es, pidió 51. ¿sí? Ok, Señor. 43%, por eso lo puse a este lado. Y el 57% les da 332. Sí, señor. Sí, Ok. señor. Entonces, vean, hubo un desbalance acá inicialmente, posteriormente hicimos el balance acá, y ahora hacemos el transporte. ¿Qué es el transporte? Que la barra 1, que contiene momento M21 y M12, entonces transporta el 50% al extremo opuesto, o sea que al M12, y llegué acá, ¿sí? Con la mitad, el 50%, 250, la mitad de 1,25, y del 2,3 transporta la mitad al extremo opuesto, que es este 3,2, que es 1,66. Ahí sí confírmame si los valores están bien. ¿Sí les dan estos valores? Sí, señor Inge. Sí, señor.
Listo. Entonces ya hubo un desbalance, balance de transporte. Aquí pues ya no tengo nada más, ya no tengo desbalance, ¿cierto? Como no tengo desbalance, entonces totalizo, sumo. ¿Qué sumo? Pues desde el momento de empotramiento hacia abajo. Esa fue la primera solución que yo planteé para empezar mi método iterativo. Entonces, pues yo sumo todo lo que esté para abajo en esa columna. Para este caso, 1333 más 1.25 me dio 14.58, por favor verifiquemos, menos 13.33 más 2.51, que fue el balance que hicimos, me dio menos 10.82, 7,5 más 3.32, me dio 10,82, veamos que ya este nudo, pues en teoría estaría en equilibrio, ¿cierto? Y acá, menos 7,5 más 1,66 me dio menos 5,84. Confírmenme si esos valores sí les están dando. Ingeniero, ¿cómo sacaron el transporte? El transporte, como el factor de transporte es 0,5, la mitad, o sea, 2.51 por 0,5 me da este 1,25 acá. En el extremo opuesto. Yo Ah, apliqué un ok. efecto de 2.51 acá, y acá que es el extremo opuesto, voy a tener la mitad del efecto. Apliqué 3.32 aquí en 2.3, la mitad del efecto está aquí en 3.2. ¿Sí dan esos valores? Sí, ingeniero, sí dan esos valores. ¿Listo? Sí, señor. Fácil, difícil. Tengo que el momento 1,2 da 14.58, 2,1 menos 10.82, 2,3 más 10.82, 3,2 menos 5.84. Yo sé que ustedes están pensando, pero era mejor haberlo hecho por deformaciones compatibles. Bueno, son metodologías. Sí, ya tengo la solución del ejercicio. Grado de indeterminación estática 4. Miremos cómo es que está funcionando este proceso. Inicialmente, cuando habíamos planteado que las barras eran doblemente empotradas, que tenía aquí unos valores de momento, ¿cierto? Aquí tenía 13,5, 13,33 era, ¿no? 73, bueno, aquí me quedé mal. 13,5 estoy poniendo yo acá. 13,33 en ambos extremos, si las barras fueran doblemente empotradas. Y en el elemento 2 estaba con 7,5. Entonces, ese desbalance del que hablamos fue este, 5,83. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que cogimos acá esta punta y las apretamos, ¿cierto? Las apretamos un poquito y al apretarlas, pues para que ustedes los vean físicamente, al apretarlas, acá esta punta se nos subió un poquito hasta llegar a 14,58 y acá esta punta bajó un poquito. Aquí esta la subimos, entonces al subir acá abajo, esta la bajamos, entonces subió allá, ¿sí? Bajó un poquito de 7,5 a 5,84. Y llegamos pues aquí en valor de 10,82. ¿Qué fue lo que pasó en particular en este ejercicio? Que en un solo ciclo logramos reducir esta abertura, esta diferencia. ¿Qué es lo que nos va a pasar generalmente? Que no nos cierre en un solo ciclo, sino que yo llegue y lo cierre y en el primer ciclo de 5 me pase a 3, me pase a 2, después en el siguiente ciclo me pase a 1, después pase a 0,5, ¿sí? Que sea paulatino, por eso digo que es un efecto cíclico aquí, porque me interesa mostrarles el método y ver cómo es que funciona. Ustedes pueden ver cómo es que se va cerrando esta brecha, este desbalance que aquí lo podemos ver físicamente. ¿Sí? Nos cerró en el primer paso, pues buenísimo. Pero generalmente eso no pasa así. Es un ejercicio preparado especialmente para ustedes, para que vean las ventajas de utilizar el método de Cross. Pero pues no digo que sea el único método, ya ustedes conocen otros métodos, ¿cierto? Ni que sea, bueno, no sé si ustedes lo vean como el más fácil o no, pero me parece muy práctico, ¿cierto? Más fácil de programar e implementar que también vamos a hacerlo nosotros. ¿Sí?
Cuando ya tenemos pues nuestros momentos, calculamos los cortantes, ¿cierto? El elemento 1 y el elemento 2. Verifiquemos por favor estos cortantes. Inge, qué pena, en el balance de transporte, el 1.25, el 1.66, ¿de dónde salieron? Acá. Bueno, recordemos, voy a hacer nuevamente el proceso. Empecé calculando unos factores de distribución. No sé si de eso hay duda. El cálculo de factores de distribución. Proseguimos con los factores de transporte que dijimos que para secciones prismáticas siempre es de 0,5. Y posteriormente calculamos unos momentos de empotramiento para esta condición de carga que es uniforme. Dijimos WL cuadrado sobre 12. Obtuvimos 13.33 en el elemento 1 y 7,5 en el elemento 2. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo ahí? Las barras, todas las barras están doblemente empotradas. Pero cuando nosotros vamos al detalle del ejercicio, resulta que en este nudo 2, esa barra no está empotrada ni la 1 ni la 2. Entonces ahí tengo que garantizar una condición de compatibilidad, una condición de equilibrio. Entonces, ¿qué dijimos? Chequeamos los momentos que habían allí y resulta que tengo un desbalance. Entonces, ¿qué hago? Le aplico el balance, ese 251 y ese 1332, que viene de este desbalance afectado por los factores de distribución. Y posteriormente, cuando ya tengo el momento que puse acá, dijimos que en los extremos opuestos voy a tener la mitad del efecto o el efecto transportado, ¿sí? Que va a ser este 251 por 0.5. Este 332 por 0.5 me da respectivamente 1.25 y 1.66. Ingeniero, tengo una pregunta. Ahí en el Señor. factor de transporte, ¿por qué colocamos 0,5 en ese factor de transporte? ¿Por qué colocamos ese factor de transporte? ¿Quién me ayuda? Por el método de ángulos de giro. No tanto por el método de ángulos de giro. Aquí lo utilizamos para soportarlo, ¿sí? Dijimos que cuando hacíamos una liberación, ¿cierto? Al hacer la liberación acá, de un extremo, tengo un valor de momento que es de 4i sobre L teta sub i. Y resulta que en el extremo opuesto, el efecto es la mitad del efecto que está donde estoy aplicando esa liberación. ¿De acuerdo? Entonces acá, estoy aplicando aquí una condición, un momento de 251. Acá, en el extremo opuesto, voy a tener la mitad del efecto. ¿Sí? Por eso vimos que ese Listo, era sí, señor. el factor de Sí, sí. transporte. 251 pasa a 1.25, 232 a 1.66. Y después totalicé. Totalicé. ¿Bien? Sí, señor, ya entendí. Gracias. Ok. Verificamos los cortantes, por favor. Esos cortantes obtenidos por equilibrio. Y pues lo que nos falta ya es hacer la gráfica de cortantes. Que creo que usted Sí, señor, sí está bien. ya usted la conoce, ¿no? Cortante de 10.47 de 1 hacia 2, un cortante 9.53 si los cálculos son correctos,
de 2 hacia 1. Tengo una variación, pues tengo una carga uniforme, la variación del cortante va a ser lineal, ¿cierto? Tanto en el elemento 1 como en el elemento 2, el cual va a tener unos cortantes de 8,33 y de 6,67. ¿Qué opinión les merece el método? Se me Tienen, hace práctico, no sé. tienen 3 Sí, a mí métodos también. ahora. Yo siempre dejo este método al final porque después me dicen que todo lo solucionan por cross, no me voltean a mirar de formaciones compatibles, pero veamos que, pues, que cada método tiene sus particularidades, ¿sí? Este método de cross era el que se utilizaba previamente a que existiera como tal el análisis computacional por métodos matriciales. ¿Sí? Ya el semestre entrante en análisis 2 vamos a ver lo que es el método matricial. Pero este es, digamos, en el sentido histórico, este fue el método que antecedió al método matricial, a métodos computacionales con los que se diseñaron seguramente muchos edificios. ¿Sí? Bueno, entonces vean que es un método pues bastante práctico. Creo yo que es bastante fácil, creo yo, fácil de entender y fácil de aplicar. Ya ven ustedes toda su implementación. Miremos este otro ejercicio. Una viga un poco más larga, bueno, compuesta por 3 segmentos de 6, 7 y 5 metros respectivamente, 1, 2 y 3. Acá también estoy considerando E constante. La carga de 2,35 toneladas por metro lineal. Y la idea es solucionarlo por el método de Cross. Este lo vamos a solucionar pues programándolo para ver cómo es que nos funciona este método. Copiar cada uno. Un Excel, a ver. Y lo vamos a ir haciendo paulatinamente entre todos. Yo tengo desarrollado ya, pero la idea es que entre todos los podamos solucionar. Bueno, entonces, así como lo estuvimos planteando en el otro ejercicio, voy a iniciar aquí por una topología, si les parece. Donde conozco que hay 3 elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, ¿cierto? Que este elemento 1 va a tener una longitud, podemos decir. Y, ingeniero, ¿podría acercar un poco más la pantalla? Es que casi no se ve. Claro que sí. Ok. ¿Me avisan dónde está bien para ustedes? ¿Así está bien? Un poquito más, por favor. ¿Así? Sí, ¿Ah? señor. Longitud en metros, el elemento 1 tiene 6 metros, el elemento 2 tiene 7 metros,
y el elemento 3 tiene 5 metros. ¿Cierto? Aquí puedo decir que voy a dejarlo así abierto. Elasticidad. Para que sea la misma, dejarlo en toneladas por cuadrado. ¿Cierto? Y la inercia, voy a dejar acá, metros a la 4. Y que dependa aquí de una sección. De cuánto es el ancho. Y cuánto es la altura. Y acá pues también voy a incluir el EI por L. Aquí en elasticidad, bueno, hagamos un ejercicio. ¿Cuánto es la elasticidad? Supongamos que la estructura es en concreto, en toneladas por metro cúbico. Perdón, por metro cuadrado. Modo de elasticidad del concreto en toneladas metro cuadrado, ¿cuánto les da? Voy a dejarlo de momento así, mientras ustedes me ayudan con un valor. Una inercia. Aquí voy a suponer, lo que yo estoy diciendo es que I es constante, o sea que va a tener el mismo material, ¿cierto? Y la misma sección, entonces puedo dejar aquí programado que mi inercia sea la base por la altura al cubo y todo eso dividido entre 12, ¿cierto? Inercia centroidal, es que me da de 0, 0. Voy a suponer una sección de 0.3 por... ¿Cierto? Estoy suponiendo que como todo es igual, la inercia va a ser igual. El modo de elasticidad, no sé si ya tienen algún valor. 2.5 por 10 a la 6, ingeniero. 2.5 por 10 a la 6. Aquí me toca es decir que es el mismo valor para todos, ¿no? Y en E sobre L, pues voy a decir que es el E por el I dividido entre la longitud. Voy a tener ahí un valor de rigidez. Y acá, porque aquí no son iguales. Porque las longitudes son diferentes. Exactamente. Las longitudes son diferentes. Voy a dejar esto aquí marcadito para que son los datos que estoy cambiando en mi ejercicio, ¿cierto? La inercia y la rigidez, pues dependen de... Listo, ¿qué más hacemos? Se podría hallar el factor de distribución. Ya tenemos la rigidez, podemos hallar factores de distribución. Entonces voy a decir acá que tengo aquí le quité el nombre, voy a decir que tengo un momento de 1 hacia 2, ¿cierto que sí? Acá voy a tener en el apoyo 2 un momento de 2 hacia 1 y voy a tener un momento de 2 hacia 3. Y después voy a tener en el nudo 3 un momento de 3 hacia 2. Voy a tener un momento de 3 hacia 4. Y finalmente voy a tener un momento de 4 hacia 3. ¿Cierto?
Entonces recuerde que cada columnita de estas me está representando un apoyo. Pues acá tengo solo una, acá tengo estas dos porque me van a representar qué es lo que pasa con el momento a izquierda y a derecha. E incluso aquí yo lo podría bautizar como nudo 1, ¿cierto? Aquí podemos decir que este es el nudo 2, este que sea el nudo 3 y este que sea el nudo 4. Estamos viendo qué es lo que pasa en cada uno de los nudos. ¿Sí estamos? ¿Vamos todos acá? Sí, señor. Bueno, y acá entonces podemos calcular unos factores, como dijeron ustedes, factor de distribución, factor de distribución. Me queda un poco mal, muy bien. Mi factor de distribución. De 1 a 2, ¿cómo lo calculo? Ese sería 0. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que sería 0? ¿O qué dicen los demás? ¿Qué pasó, chicos? Porque en el empotramiento no tenemos giro. No, porque el empotramiento acumula, no distribuye, sino que acumula. Sí, sí es 0. Entonces tranquila que sí es 0. No les dé pena. Lo mismo aquí en el nudo 4. No les dé pena responder. Mejor que si cometemos algún error, que sea ahorita. Este es el momento en que podemos hacerlo. Y pues aquí nadie va a juzgar. Momento de 2 hacia 1, ¿cómo lo calculo? Sería la rigidez del elemento 1 sobre la sumatoria de todas las rigideces. No. Sobre la rigidez del elemento 1 y 2. Exactamente. ¿Sí? Recordemos que es lo que llega a este nudo 2. ¿Sí? Por eso yo hace un rato les dije, anótenlo grande porque puede llegar a ser una confusión. Es la rigidez de este elemento sobre la sumatoria de rigideces que van a llegar a este elemento. Este elemento no tiene nada que ver con el nudo 2. ¿Sí? Entonces, por eso va a ser la sumatoria del elemento de la rigidez del elemento 1 más, digo, dividido entre elemento 1 más elemento 2, rigidez. Acá me da 0,53, 0,54. Que nos quede una vez aproximada. 0,54. Y el elemento 2, 3, ¿cuánto me da? ¿O cómo la calculo? La rigidez del elemento 2, o sea, porque vamos a ver es de aquí, de este nudo 2 hacia 3, ¿cuánto le da? Vamos a hacer la rigidez de este elemento 2 dividido entre lo que está llegando a este nudo 2, ¿no? Aquí estoy parado por eso en el nudo 2. Elemento 1 más elemento 2.
¿Estamos? Sí, señor. Si les dio lo mismo, vean, la selecciono las dos y aquí veo que la suma me da 1. Estamos bien. Listo. Nudo 3, ¿cómo la calculo? Sería la rigidez del elemento 2 sobre la Ajá, suma del elemento 2 y 3. exactamente. Ya me entendieron cómo es la vuelta. Perfecto. Y la del elemento, bueno, el factor de 3 hacia 2, ¿qué? De 3 hacia 4 va a ser la rigidez de este elemento 3 dividido entre la suma de este de elemento 2 más elemento 3. Y veo, lo selecciono las dos, en ese nudo también me suma 1. Era de esperarse. Aquí démonos cuenta de una cosa. Si yo, miremos qué valores nos están dando. Si yo dejo 1, 1, 1, me vuelve a dar lo mismo, ¿sí? Básicamente porque por lo que hicimos ahorita en esta otra, en este planteamiento, que dijimos que factorizábamos, al ser iguales, ser constantes, la factorizábamos, ¿cierto? Arriba, abajo y la cancelábamos. Por eso nos da lo mismo tener 1, pero si queremos tener los valores, pues obviamente la dejamos incluida. Y miremos que al cambiar los valores, automáticamente los factores de distribución los van cambiando. Aquí cambié el elemento 3 y vean que nos cambió esta condición. Elemento 2, pues ya nos cambiaron todos. Lo mismo con la inercia. ¿Qué pasa si quito inercia? Pues da 0 porque estoy operando todo por esa inercia, ¿cierto? Pero si yo digo que acá es 1, a ver, voy a cambiar todo esto. Vean que los volvieron a dar los mismos valores, ¿sí? Por tener E constante. Ustedes quieren tener aquí cualquier otro valor, pues bienvenido sea. Si quieren dejarlo en 1, pues también bienvenido sea, ¿no? Para este caso. Si aquí yo digo, el material es tal, este material es otro y este material es otro, pues aquí ya tenemos forma de incluirlo. Lo mismo, las secciones son de tanto por tanto, pues ya también tenemos forma de incluirla. No necesariamente tiene que ser el mismo material y ni la misma sección. No necesariamente, aunque es común que eso ocurra, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a dejar aquí estas secciones arbitrariamente, ¿cierto? Pero la longitud sí sabemos que esa la mantenemos. Factor de distribución. Tengo otro factor que es factor de transporte. ¿Cuánto me hace factor de transporte? 0.5. 0.5. Entonces, veamos que yo estoy dejando ahí en rojo todo lo que estoy metiendo a mano, o sea, lo que no es susceptible de actualizarse en el transcurso del ejercicio. O sea, los datos que incluyo en rojo son datos manuales. Todo lo que está en negrito son cálculos. Y dependen de los datos rojos. Listo, factor de transporte. Y ahora, ¿qué más incluyo? Ingeniero, qué Señor, pena con usted, me quedé atrasado en el cálculo del momento 3, 3, 2 y M3, 4. los factores de distribución. Sí, señor.
¿Qué fue lo que hicimos? Este momento 3, 2, o sea, voy de 3 hacia 2, se calcula como la rigidez de este elemento, que son e séptimos, dividido en la suma de las rigideces de e séptimos más e quintos. Eso aquí lo estoy representando como la rigidez del elemento 2, ¿sí? Sobre la suma de la rigidez del elemento 2 más el elemento 3. Ah, listo, sí, señor. Y acá, pues en el otro, pues va a ser ya no la rigidez del elemento 2 sino en el numerador, sino la rigidez del elemento 3 sobre el mismo divisor. Y garantizando que nos dé 1 la suma de factores de distribución. Bueno, ¿qué más decimos que debemos de calcular para preparar el ejercicio? Los momentos. Momentos de Los empotramiento. momentos de empotramiento. Así es. Entonces vamos calculándolos, por favor. Y aquí nuevamente estoy dejando como preparado toda la información para que pueda calcularse. Entonces recordemos que para una carga uniformemente distribuida, para esta condición de carga es W al cuadrado sobre 12, ¿cierto? W, que va a ser fijo, por L, que para el elemento 1 sería esta, ¿cierto? L cuadrado. Ouch. De hecho, voy a mantener fija esta L, esta celda, la B. Voy a mantener fija la B al cuadrado. Y todo eso dividido entre 12. No sé si les da también 705. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Este es negativo, ¿no? Igual pero negativo. Acá la misma carga, voy a cambiarles esta longitud. ¿960? Sí, señor. ¿Y 490? Sí, señor. Listo. Entonces recordemos que esta es nuestra primera solución, lo primero que estamos proponiendo, ¿sí? Nudo 1 y nudo 4, pues digamos que no nos vamos a preocupar porque tengo buenos valores de momento, ¿cierto? Que son tolerables. ¿Qué pasa con nudo 2? Voy a hacer aquí una sumatoria. Me da 255. ¿Está en equilibrio? No, no, señor. Nudo 3 en este caso. Menos 470. ¿Está en equilibrio? No. No, señor. Entonces ese es nuestro desbalance. Yo voy a trazar aquí una línea. Precisamente para decir que yo no voy a sumar. En este momento voy a empezar a sumar a partir de mis momentos de empotramiento.
Bueno, entonces ustedes me dijeron, tenemos un problema porque no está en equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer? Equilibrarlo. Sabemos que tengo un momento acá de 2,55 positivo, una diferencia. Tengo que aplicarle un menos 2,55 en este nudo 2 para que me equilibre. Pero ese menos 2,55 me toca repartirlo. Un pedazo acá, un 54% de 2 hacia 1 y un 46% de 2 hacia 3. ¿Sí? Voy a hacer aquí el balance. Y mi balance va a ser entonces, pues, va a ser menos, porque le voy a cambiar de signo para que sea el equilibrio, ¿cierto? Menos la suma, en este caso, de estos dos, multiplicado por 0,54. Voy a dejar este fijo el 21 para que pueda copiarlo posteriormente. Y si todo está bien, me da 1,37. No sé si les da a ustedes lo mismo. Y acá lo cambié por 0,46. Ah, bueno. Toca tener cuidado cuando copie. Ahora, si yo sumo estos cuatro valores, vean, estoy en 0, la suma me da 0, ya está en equilibrio. ¿Cierto? O sea, este 2,55 ya yo lo repartí acá. En un 54% a un lado y en un 46% al otro lado. ¿Se les dio lo mismo? Y hago el transporte. El transporte consiste en que la mitad de este efecto del momento 2,1 que yo puse, viene aquí al momento 1,2. Entonces digo que este momento 2,1 lo multiplico por este factor de transporte de 0,5 y ahí tengo que es 0,68. Ahí no tengo que cambiar el signo. Ah, ¿qué hice? No tengo que cambiar el signo porque viene con el mismo sentido. Y acá en 2,3, a su extremo lejano que es este 3,2, le hago lo mismo. Le digo, esto que usted le puso, que le correspondió al 46%, lo multiplico por este 0,5 y ahí me da que es 0,59. ¿Sí? Entonces veamos que aquí yo hice un transporte. Voy a insertar aquí unas flechitas donde transporté de aquí para acá y transporté de aquí para acá. Y ahora ya quedó el nudo 2, ¿no? Ahora me toca en el nudo 3 hacer exactamente lo mismo. Pues si la formulación está correcta, la voy a pegar allí. ¿Qué estoy haciendo? La suma de esto, ¿cierto? Si hay un desbalance que es de menos 470, voy a poner este más 470 multiplicado por el 42% aquí de 3 hacia 2 y el 58% de 3 a 4. Vean, estos dos valores me suman, aquí abajo tengo el 470 positivo, que es el que me contrarresta este menos 470, y si sumo estas cuatro casillas del momento de empoderamiento y balance, allí vuelvo a estar en equilibrio. Entonces hice desbalance, o sea, allí es desbalance, hago el balance y ahora transporto. ¿Cómo transporto? Pues que el extremo lejano de este nudo, aquí de este 3,2 va a ser este 2,3, como lo hicimos ahorita. Voy a copiar esto. Voy a decir que, mentira. Voy a decir que este valor de 3,2 lo multiplico por el 50% para el extremo lejano.
¿cierto? Aquí traje la mitad. Y la otra mitad de 3 a 4, que fue lo que puse, va de 4 a 3, entonces este valor por el factor de transporte respectivo. Y ahí voy a copiar la flechita para que vean ustedes. Ouch. ¿Sí estamos? Entonces pasé primero por el nudo 2, pasé después por el nudo 3 haciendo desbalance, balance y transporte, y por tantos nudos como tenga esa condición, y cuando yo terminé de hacer eso, pues cierro mi primer ciclo. ¿Cierto? Y a esto yo lo llamo el ciclo 1. ¿Sí? Pero vean qué es lo que está pasando. Si yo vengo ahora a totalizar, mirar si el nudo nuevamente está en equilibrio, ¿cuánto me suma acá? 0,98. ¿Dónde está ese 0,98? Es este valor que está aquí del transporte. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que yo llegué y estabilicé mi nudo, ¿cierto? Lo estabilicé, pero al generarse un transporte de la estabilización de otro nudo, me generó un nuevo desbalance. Entonces veamos que inicialmente había un desbalance de 2,55 en el nudo 2 y en el siguiente ciclo el desbalance va a ser de 0,98. Y lo mismo acá, yo estabilicé este nudo, aquí está en 0, pero por el transporte de este menos 1,18 aquí que se convirtió en 0,59, se me volvió a desestabilizar. Por eso aquí yo sumo todo y me da menos 0,59. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el transporte me puede generar ese desbalance. ¿Alguna pregunta de este procedimiento como lo estamos planteando acá? Ingeniero, yo me perdí un poco entre lo del nodo 2 y el nodo 3. Bueno, vuelvo a hacerlo. ¿Hay necesidad que borre o lo dejo así como está? Pues, Tengo los momentos de empotramiento, ¿cierto? Los calculé. 705 en el elemento 1, 960 en el elemento 2 y 490 en el elemento 3. Ahora me fui nudo a nudo. El nudo 1 y el nudo 4 pues son empotramientos, entonces no me preocupan los momentos que esté obteniendo allí. Pero en el nudo 2 debo garantizar una condición de equilibrio. Entonces hice aquí la suma de estos dos, debería ser 0, y resulta que está dando 2,55, que es esta celda en amarillo. Ahora en el nudo 3 sumo estos dos valores y me da 4,70 negativo, que es esta otra celda en amarillo, que son los desbalances que estoy obteniendo por considerar mis barras doblemente empotradas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que como existe ese desbalance, pues ahora yo me voy a dar nudo a nudo, particularmente nudo 2 y nudo 3, que son los que tienen una condición de compatibilidad, para equilibrar esos desbalances. Entonces, ¿qué hice acá en el nudo 2? Este valor de 2,55 lo distribuí, pues este es el desbalance positivo, ¿no? Me toca ponerle un valor de menos 2,55 distribuido en el 54% y el 46%. Entonces no sé si el 54% de 2,55 me da 1,37. ¿Sí me da o no me da? sí, señor. Sí, da. Ya, y da negativo. ¿Y el 46% de 2,55, 1,18? ¿Sí da? Pues me da 1,17. Bueno, De aquí pronto por los decimales. sí, seguro que sí es por los decimales. Entonces, pues ahí, listo, ya quedó equilibrado.
Si yo sumo estos 4 valores que tengo hasta el momento, ven que aquí la suma me da 0, ya me quedó equilibrado. Pero cuando yo aplico un efecto aquí en un nudo cercano, en el extremo lejano, va a tener la mitad del efecto, por eso es que este 1.37 pasó la mitad del efecto allá, 0.69, ¿sí da? 0.69. Sí, Ok, y la mitad del efecto de 1.18 lo pasé a su extremo lejano, de 2.3 a 3.2, como 0.59. ¿Sí les da? Sí, ingeniero. Ok, listo. Entonces ya quedó nuestro nudo 2 al día. Ahora nuestro nudo 3 hago el mismo procedimiento. En este nudo 3, el desbalance de menos 470, yo pongo 470 distribuido en un 42 y en un 58% respectivamente. El 42% de 470 positivo da 1.96. Sí, señor. Y el 58% 2.74. Sí, señor. Ok, entonces aquí garantizo nuevamente que toda esa suma me da 0, ¿cierto? Esa suma me da 0. Y ese 1.96 transporto la mitad a su extremo lejano, de 3.2 va a ser 2.3, que es esto. Entonces me dicen si es eso o no es eso. Y de 3.4, este 2.74 pasa a su extremo lejano de la mitad, que es 1.37. Si dan esos valores, 1.37 y 0.98. ¿Por qué la mitad del efecto? Porque el factor de transporte es 50%. Sí, señor. Listo. Entonces ahí vamos bien. Lo que dijimos por último es que el transporte de un nudo le causa desbalance al otro nudo, ¿sí? Entonces, cuando efectué el balance de este nudo 2, que generó este 0.59, cambió, desbalanceó este nudo 3, que vean que si sumo todo me da ese menos 0.59 aquí en la parte inferior, desbalance, y acá en el nudo 2, de igual forma, tengo un desbalance de 0.98. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Que tuve inicialmente un desbalance de 2.55, ahora pasé a 0.98. Aquí tuve un desbalance de 4.70, ahora pasó a 0.59. Entonces puedo volver a hacer toda la operación, pero ahora ya el desbalance no va a ser de 0.55, sino va a ser de 0.98. Voy a aprovechar acá y voy a copiar esta formulación. Si quedó adecuada, ¿sí? Si me persigno y digo, oiga, tenía un desbalance de 0.98. Acá cogí y lo que hice fue ese desbalance, lo repartí en 54% y en 46%, dándome menos 0.53 y menos 0.45. ¿Sí me da ese 0.98 por esos dos factores, esos valores? Sí, señor. Si me da, entonces, bueno, por ejemplo, aquí este 0.53, transfiero la mitad del efecto al extremo lejano 0.26, de este 0.45 paso la mitad del efecto 0.23, ¿sí? Lo mismo ahora acá en el nudo 3, tengo un desbalance de 0.59, lo distribuyo 42 y 58%, 0.24 y 0.34,
y de igual forma transfiero la mitad del efecto, de la mitad de 0.24 sí sé que es 0.12, la mitad de 0.34 sí sé que es 0.17, y aquí tendría mi ciclo 2 nuevamente. Entonces vean que tengo 2.55, pasé a 0.98, pasé a 0.12, haciendo el ejercicio para el nudo 2. Y para el nudo 3 de forma similar. ¿Cómo vamos? Pasé a 0.470, 0.59, 0.23. Puedo continuar como les digo, si la formulación me quedó bien hecha, o si no empiezo a tener una propagación de error, pasé de 0.12 a 0.05, de 0.23 a 0.03, ahora pasé a 0.01, menos 0.01, pasé a 0.0, voy a dejar otros dos ciclos como para ajustar decimales, ¿cierto? Pero ustedes se dan cuenta ya que ya todos los valores me van a dar 0. Ciclo 1, ciclo 2, voy a dejar estos ciclos acá. 7 ciclos hice. Pero prácticamente que desde el ciclo 5, ya estaba en 0. Y como hicimos hace un momento, después lo que hago es totalizar mis columnas a partir del momento de empotamiento. Entonces voy a tener aquí unas respuestas. Momento 1, 2, 605. Momento 2, 1 y 2, 3, menos 904 más 904. Está en equilibrio este nudo 2, ¿cierto? Momento 3, 8, 14 negativo, 8, 14 positivo. También está en equilibrio este momento, este nudo 3. Y en el nudo 4, 3, 28. Voy aquí a agilizar un poquito para alcanzar a mirar una cosa en el ejercicio. Y les pediría que ustedes también chequen su programación y validen los resultados que estamos obteniendo. Hice el ejercicio con los valores que ustedes se dieron cuenta, los nudos y demás, cuánto nos estaban dando los ciclos. Ciclo 1, ciclo 2, 3, etcétera. Aquí hice hasta 6 ciclos, obteniendo exactamente los mismos valores, ¿cierto? La parte inferior. Y acá a lo que puedo llegar es a tener una gráfica de convergencia que muy seguramente podremos cerrar la próxima clase. Donde en azulito tengo el nudo 2. ¿Cómo estoy graficando acá? Pues tengo el nudo 2 en azul, donde empiezo con 2.55, ¿cierto? En el primer ciclo, bueno, la condición inicial aquí la puse como 0, ¿sí? La condición inicial. Y después paso a 0.98 en el primer ciclo. Después paso a 0.12 en el siguiente ciclo. Después paso a 0.05 en el siguiente ciclo, 0.01, y ustedes se van dando cuenta cómo todo va haciendo una convergencia hacia 0, se va cerrando para ver que ya no hay diferencias. Y en el nudo 3, pues pasa lo mismo, empezando con menos 470, después voy con menos 0.59 acá en el primer ciclo, después voy con 0.23, después voy con 0.03, 0.01 y ya después tengo 0, entonces ya por ambos lados, en ambos nudos, se van equilibrando. Ven ustedes que no se equilibran al tiempo, pero a la larga la tendencia es que se equilibre. Este de 2.55 cerró a 0.98, el de 4.70 cerró mucho más rápido porque cayó a 0.59. ¿Sí?
Este cayó mucho más rápido. En el ejercicio pasado, pues no hicimos esta gráfica, pero era un solo ciclo básicamente que de acá llegamos a 0 y pues no hicimos más porque ya se mantenía en 0. ¿De acuerdo? Procedo con esos valores a calcular los cortantes para que los verifiquen ustedes, hacer los diagramas de cortantes y obviamente nuestros diagramas de momento. ¿Alguna inquietud, chicos? ¿Se quedaron la programación o la fueron haciendo o la van a hacer más tarde? Yo me perdí en la de los ciclos, sin que solo alcancé a hacer el primer ciclo. Los otros ciclos son exactamente iguales. Solo que, digamos que en mi primer ciclo el desbalance era este, en el siguiente ciclo mi desbalance es de 0,98. Y después aquí lo que hice fue repartir ese 0,98, 54 y 46%, y transportar por este lado mi desbalance es de 0,59, entonces lo que hice fue coger ese desbalance, repartirlo en 42 y en 58%, y posteriormente transporto, de acuerdo con las flechas que están allí indicadas. Después, ¿qué pasó? Que ese transporte me volvió a generar desbalance. Entonces, aquí en el siguiente ciclo, pues, coge este 12.12 y lo reparto en 54 y 46 y transporto nuevamente. Este 0.23 nuevamente lo reparto entre 42 y en 58% y transporto. Y así pues voy ciclo a ciclo. Ya después se vuelve algo repetitivo. Por eso yo hice, o sea, me preocupé porque la primera programación, las primeras dos filas me quedaran bien y ya pues la siguiente la verifiqué para poder en adelante chequear la siguiente, o sea, hacer el procedimiento más rápido. ¿Sí? Revísalo. Igual ya ahorita en un rato les subo el video. Revísenlo, revisen esa programación, háganlo a mano. Yo generalmente en la presencialidad, la idea es, o yo siempre pido que estos ejercicios los hagan a mano inicialmente antes de proceder a programarlos, ¿sí? Ahorita porque ya tenemos las herramientas y podemos hacerlo de una forma más ágil, pero sí pido que lo hagan a manito una vez, dos veces, para que nos demos cuenta cómo es que van saliendo los valores y ya después sí puedan ir aprovechando la herramienta como es el Excel. Igual en la próxima sesión me cuentan si hay alguna inquietud, revisen en detalle lo que hablamos el día de hoy y cualquier duda que surja, por favor háganmelo saber. Con eso pues vamos todos nuevamente sin necesidad de volver a hacer un poco más despacio esta programación, o si ustedes gustan lo hacemos a mano, pues tampoco habría lío. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, si no hay preguntas, entonces dejamos allá la clase por hoy, que sé que ustedes tienen más compromisos, y nos vemos el próximo miércoles en la siguiente sesión. Listo, ingeniero, muchas gracias. Bueno, chicos, no echen en saco Gracias, roto, Cindy, por hasta favor, luego. revisen la información del video. Bueno, feliz día para todos.